Ales. ¿Por qué sucede esto? Le vamos a pedir a que nos explique a Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Mónica, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel y Carlos, ¿cómo Buenos están? días. ¿Qué tal? Efectivamente, ayer hemos tenido actualización de varios informes del INEI y están los informes de empleo. Vamos a hoy día compartir algunos datos interesantes que tenemos que tomar en cuenta, que son bien relevantes para el día a día de cómo se va desarrollando la economía en el país. En general, como ha señalado Carlos, efectivamente ha habido un incremento de los empleos informales. Vamos a hablar de eso en un minuto, pero antes quería resaltar de que ya tenemos una recuperación de empleo a niveles de antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ya hemos llegado, digamos, a recuperar a nivel global el empleo de antes de la pandemia, pero hay 5 sectores, digamos, en los cuales a mí me gustaría que pongamos el ojito porque todavía les falta llegar a sus niveles de antes de la pandemia. Primero, a nivel geográfico, Sierra y Selva ya llegaron a niveles prepandemia, pero Costa Norte todavía le falta llegar. A nivel de la costa en general faltan unos 284.000 empleos todavía para recién llegar a niveles prepandemia. Entonces, tal vez la gente que nos está escuchando desde las ciudades de la costa ve la situación un poco más difícil. Mónica, Sí, y en esa Mabel. recuperación del empleo, ¿significa también que se recupera el empleo pero con los mismos salarios de antes de la pandemia? No. De hecho, el salario promedio todavía está por debajo de del nivel de antes de la pandemia, ¿no? Entonces está todavía unos 100 soles, 150 soles debajo. El promedio, ¿no? Eso quiere decir que hay gente que tal vez sí está ganando más, pero en promedio se está ganando menos que antes de la pandemia, ¿no? Y solo para cerrar esta idea de los sectores que todavía les falta servicios, es decir, la gente de restaurantes, la gente de transportes, todavía ahí también está faltando recuperación de empleo, y los jóvenes también, ya se recuperó el empleo femenino, pero el empleo joven todavía le falta recuperarse. Y hay algo que, justo lo que comentó Carlos al inicio, que es este tema de los empleos de calidad. La gente que tiene un título universitario es la que todavía no se recupera tampoco, y tampoco se recupera el empleo en las empresas más grandes, que suelen ser las empresas más formales también. Entonces, cuando hacemos el zoom hacia qué está pasando con la informalidad, ¿ustedes qué creen? ¿Estamos más informales? Bueno, ya Carlos nos contó más o menos. Más Pero informales. definitivamente, claro, Mabel, estamos más informales. De hecho, yo creo, personalmente creo que es uno de los problemas más graves de estructura económica que nos está dejando la pandemia. Que tenemos un mercado laboral, es decir, las personas trabajamos en ambientes más informales. No tenemos contrato, no tenemos seguro y, como ya mencionó Mabel, muchas veces ganamos menos. Solo para que nos hagamos una idea, hay más o menos a nivel nacional unos 17.7 millones de trabajadores. 17. De esos, 14 son informales. Es la mayoría. Es una mayoría abrumadora. La gran mayoría somos informales, ¿no? Entonces, imagínense cómo se puede trabajar en un país donde en verdad uno no puede conseguir un trabajo formal. Y eso ya sabemos que genera una serie de vulnerabilidades. Un trabajador informal no tiene seguro. Si pierde el trabajo, no va a tener nada que lo pueda sostener, ¿no? No tiene una red de protección social. Ahora, Entonces, Mónica, ahí sí hay una preocupación. Sí, Carlos. Esto evidentemente no va a cambiar de un día para otro, pero, por ejemplo, una medida que debería aplicarse para ir corrigiendo esto, ¿cuál sería? Sí, ahí la medicina es un poco dura, pero es la medicina, ¿no? Tenemos que seguir promoviendo la inversión privada. Y ahí el Estado, el gobierno en este último año no ha hecho ninguna medida para promover la inversión privada. En el mensaje 28 no vimos nada, ni del año pasado ni de este año. Pero si no hay inversión privada, justamente no se puede recuperar el empleo formal, que es lo que todos queremos, que la gente pueda trabajar en trabajos mejor pagados y que sean formales, que tengan seguro y que les den cierta seguridad y estabilidad, ¿no? Entonces, si no hay más inversión, si una persona está decidiendo si contrata a alguien o no, la decisión en Perú es no lo contrato, o si lo contrato informal, ¿no? Entonces ese chip hay que cambiarlo, y eso no es un tema de abuso necesariamente de un sector empresarial, sino que lo que se tiene es que no hay un ambiente en el cual uno tiene confianza de que si yo voy a contratar a un trabajador y tengo problemas con el trabajador más adelante, puedo solucionar esos problemas. Claro. No sé qué va a pasar con el país más adelante porque estamos en constante crisis política, entonces prefiero contratarlo por lo bajo, ¿no? Y eso tiene que cambiar, es muy urgente porque nos afecta a todos. Y el concepto del informal tiene que cambiar, porque uno piensa que el informal es el vivo,
¿no? Que pueden haber algunos casos así, pero el informal en realidad está tratando de sobrevivir en un país que no le brinda todas las facilidades para poder surgir, y en esa sobrevivencia pues tiene que, agenciárselas, ¿no? Que es más o menos como ha funcionado la máquina en nuestro país en tiempos de pandemia, sobre todo, y hemos sido testigo de ello. Mónica, es bueno poner estos temas sobre la mesa, como tú bien lo has señalado, no está en agenda del Ejecutivo, que debería estarlo, sin duda, que debería estarlo para que podamos todos progresar. Muchísimas gracias a Mónica Muñoz Nájar. Hasta mañana. Hasta mañana, economista de la Red de Hasta Estudios mañana. para el Desarrollo. Son las 6:47.